Bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Dios, amados hermanos de la Iglesia Bautista El Calvario, de aquí de Torreón, Coahuila, y a todos los hermanos que nos puedan estar viendo desde algún otro lugar. Dios les bendiga, que sea de bendición este culto de adoración a nuestro Dios, y preparemos nuestro corazón, alabemos a Dios nuestro Señor, exaltemos su nombre, traigamos todas nuestras cargas, nuestros agradecimientos, nuestras peticiones a nuestro Dios en estos momentos, y alabemos y glorifiquemos al único Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Salvador Jesucristo. Les quiero compartir este pasaje de la Biblia que dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dios les bendiga, amados hermanos, y les invitamos a escuchar este preludio: Como mi Dios no hay Dios. Con tanto poder
Amados hermanos, les invitamos a que sigan alabando y glorificando en nombre de Dios nuestro Señor. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Les invitamos ahí en sus hogares a entonar este coro que se llama Al estar aquí. Estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Hermanos, he estado pensando sobre qué hay sobre aceptar la voluntad del Señor. Qué difícil cuando pasamos por una crisis económica, pasamos sin trabajo, por un ser querido que está enfermo o bien que ha fallecido. Y todavía nos dicen que esa voluntad debe de ser aceptada con gozo. Esta es la temática del siguiente himno y es bueno poner todo en las manos de Dios a pesar de las pruebas. El siguiente himno es: su voluntad da gozo. En su creación Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. En las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena Él conoce, las olas guías con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pongo en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo quiero ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él les quieta paz al corazón. En las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Amén. Queridos hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para darle la honra y la gloria al Señor y vamos a hacer una oración para seguir alabando el nombre de Cristo. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias Señor porque hasta ahorita nos has dado vida y salud, nos has cuidado de todo esto que pues anda en el ambiente, Señor. Tú sabes, Señor, tus tiempos, tus momentos. Sabes que tu voluntad debe darnos gozo, pero también sabemos que a veces la carne nos gana, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres todo misericordia, Señor, y que te vamos a alabar y exaltar por siempre, Señor, porque eso dice tu bendita palabra.
Gracias por permitirnos a este grupo de victoriosos en Cristo seguir alabando tu nombre, Señor, y seguir cantando estas alabanzas para honra y gloria tuya. Gracias te damos, Señor, por permitirlo hacerlo y compartirlo con todos los que nos escuchan y nos ven. En el nombre poderoso de Cristo y por su sangre redentora, te pedimos y agradecemos todo esto. Amén. 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 Amados hermanos, buenos días, buenas tardes para los que están reunidos en el culto de mediodía. Damos gracias a Dios que nos permite celebrar este culto. Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos victoriosos, nuestros hermanos que están detrás de cámaras, en sonido y todos los que hacen posible esta transmisión. Dios bendiga grandemente sus vidas y bienvenidos al culto de este día. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios ahí en el capítulo número 9 del libro de los Hechos, capítulo número 9, del verso número 1 al verso número 9. Dice la palabra de Dios, Hechos 9, versículo 1 al verso número 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El tema de hoy, hermanos, el título de la predicación de hoy es una cita en el camino a Damasco. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por su palabra. Reconocemos que todos tenemos una cita con usted, con el Cristo vivo y verdadero, en el camino a Damasco. Allí donde nos enfrentamos a nuestras condiciones y donde nuestro Señor Jesús nos da el perdón de nuestros pecados, la salvación por su gracia y la transformación con el poder de su Santo Espíritu. Permítanos, Señor, aprender de su palabra y permítanos que nuestras vidas puedan ser agradables delante de usted. En el nombre precioso de Jesús, bendíganos con el mensaje de este día. Amén. Todas las citas tienen algo de especial. Hay desde las que son las más emocionantes o muy emocionantes, como encontrarse con un viejo amigo o con el amor de tu vida. Las que son necesarias, como ir al médico. Y están también las que causan mucho temor, como aquellas de entrevistarse con un juez o con una persona de mucha autoridad. Muchas citas provocan adrenalina, algo así como ser llamado a la dirección de la escuela mientras usted cursa o mientras cursamos el 4º grado de primaria. ¿Lo recuerda? Cada una de estas entrevistas dejan huella en nuestra vida. Pero la que veremos hoy, específicamente o especialmente en el capítulo número 9 del libro de los Hechos, esta cita es excepcional y es única, porque en ella no solamente se marcó la vida de una persona, sino que se dio el encuentro más glorioso y maravilloso que un hombre puede tener. El encuentro de salvación, el encuentro de transformación
con el Cristo vivo y verdadero. ¿Se ha preguntado usted qué sucedió aquel día en el camino a Damasco? Tal vez sería por la noche, tal vez sería por la tarde o ya muy tarde. Pero ¿qué sucedió allí? Tal vez Saulo se trasladaba caminando o a caballo, posiblemente, o en un carro jalado por caballos. ¿Qué sucedió aquel día? Pues, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, es que en el camino a Damasco se dieron cosas realmente significativas y realmente importantes y especiales. ¿Sabe que usted y yo tenemos una cita en Damasco, en el camino a Damasco? ¿Sabe que usted y yo tenemos un encuentro? Nos espera el encuentro más especial, que es encontrarnos con nuestro Señor Jesús. En el camino a Damasco es donde nuestras tinieblas son disipadas por la luz gloriosa de Jesús. En el camino a Damasco, usted y yo somos derribados por la luz gloriosa y la voz poderosa del Cristo resucitado. Y con ello, allí en el polvo, cae al piso nuestra soberbia. O sea, cuando Saulo es tirado al piso, ahí juntamente cayó su soberbia. Allí cayó su orgullo y su deseo de contender contra Dios. En el camino a Damasco cae al piso nuestra soberbia y nuestro sentido de autosuficiencia, nuestros deseos de pelear contra Dios, de reclamarle a Dios, de ponernos al tú por tú con Dios, o perseguir al pueblo de Dios. Ahí somos humillados hasta el polvo. ¿Qué sucedió en el camino a Damasco? En el camino a Damasco somos confrontados con nuestro propio pecado. Ahora, ¿de qué se trata este pecado? Analizando la vida de Saulo. Pues el pecado de perseguir al Hijo de Dios. Creer que Jesucristo era un impostor o era un falso Cristo y que había muerto y que había sido sepultado y que no estaba resucitado. Y ahora habría que perseguir a los cristianos. Habría que perseguir a esos infieles. Y ahora aquel hombre está en contra de la voluntad de Dios. Ha llegado a odiar su causa con todas sus fuerzas, con todas sus energías, con todo su deseo. Su respiración, su palpitar, su sangre estaba llena de odio contra la causa de Jesucristo. Y no somos tan distintos. También nosotros somos confrontados en nuestro propio pecado. En el camino a Damasco nos damos cuenta de la magnitud de nuestros hierros, de la magnitud de nuestro pecado. Por eso reaccionamos temblando y temerosos. Sabemos que somos dignos de muerte. No merecemos vivir, ni merecemos ser tratados con misericordia. Pero Dios nos hace objetos de su gracia. Usted y yo tenemos una cita en el camino a Damasco. Permítame compartir con ustedes algunos pensamientos. Vea por favor el versículo 1 y 2. Mis hermanos jóvenes, por favor, podemos leer este pasaje juntos. Estamos allí en Hechos capítulo 9, verso 1 y verso número 2. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En el camino a Damasco, en el primer pensamiento, en el camino a Damasco, en esa cita que usted y yo tenemos con Jesús, descubrimos el lado oscuro de nuestras vidas. Vea cómo describe la palabra de Dios. Saulo, respirando amenazas, respirando muerte contra los discípulos del Señor Jesús, vino, maquinó, planeó, emprendió la búsqueda, emprendió una cacería en contra de los cristianos, que para Saulo creía que los cristianos eran infieles y que merecían ser detenidos en su causa. Pidió cartas para las sinagogas, y si encontrara a algún hombre o a alguna mujer de esta doctrina, de este camino, de esta creencia, los iba a llevar presos a Jerusalén. Allí nos damos cuenta cómo está nuestra condición. Ahí nos damos cuenta, ahí descubrimos el lado oscuro de nuestra vida. Posiblemente sea un buen profesor, tal vez sea un excelente abogado, tal vez usted sea una respetable médico, enfermera, un empresario, un estudiante, y las personas pueden ver el lado bueno de nuestra vida tal vez. Pero cuando vamos a Damasco, cuando vamos en ese camino y el Señor Jesucristo nos enfrenta o nos confronta, nos damos cuenta realmente lo que hay en nuestro corazón. Si hay odio, si hay pecado, si hay rebeldía, si hay alejamiento. Estos pasajes nos muestran y describen perfectamente las intenciones de Saulo. Las cosas no estaban dando resultado. Esos infieles llamados cristianos se les prohíbe predicar y no callan. Se les encierra en la cárcel y escapan o son librados. Se les golpea para desalentarlos, para atemorizarlos, y toman fuerzas, y todo esto les sirve de aliciente. Aún el maestro de Saulo, Gamaliel, en vez de estar a favor del Sanedrín, de los fariseos o de los religiosos, se convirtió en un aliado para el movimiento cristiano. Berkeley, citado por Swindoll, lo menciona como un aliado inesperado. Ahora el celoso fariseo se dispone a tomar el asunto en sus propias manos. Por eso así lo describe el capítulo número 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ahora este hombre ha emprendido una cacería en contra de los cristianos. Este pasaje también describe nuestras intenciones. También descubre lo que hay en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. También nos dice de nuestros yerros y fracasos, de nuestra rebeldía, de nuestro mal proceder, de nuestras malas decisiones. Ahora, Saulo creía que estaba haciendo lo correcto y que con lo que estaba haciendo estaba honrando a Dios. A veces creemos que estamos haciendo lo correcto, que estamos actuando piadosamente, que nuestras decisiones son buenas, o quizá no. Quizás somos conscientes de que lo que estamos haciendo desagrada a Dios. Y aún así decidimos seguir en nuestra obstinación. Hemos decidido ir en contra de Dios mismo. Y ya sea que seamos conscientes o no de nuestros propios pecados, pero todos, y aún y con todo esto, todos tenemos una cita
en el camino a Damasco, una cita con el Cristo resucitado. A veces nos creamos nuestros propios enemigos, pero lo más triste y lo más trágico para Saulo es hallarse enemigo de Dios mismo. ¿Puede imaginarse la magnitud de esta situación? Imagínese usted creer que está haciendo lo correcto y descubrirse enemigo de Dios mismo. Pues esto es lo que le sucedió a Saulo de Tarso. Y ahora está dispuesto a salirse con la suya. Y ha preparado cartas y ha preparado un grupo y ha preparado, posiblemente, no lo dice la palabra, esto es solamente una conjetura, ha preparado ya los caballos y los carros para ir a buscar a los infieles cristianos. Ha maquinado planes y parece ser planes perfectos para lograr su cometido. Y ahí estamos. Vamos desenfrenados. Vamos corriendo por esta vida con rumbo a nuestro propio Damasco. Y creemos que ahora sí vamos a poder detener el avance del cristianismo. O que ahora sí vamos a poder lograr lo que hemos dispuesto en el corazón. Y cada uno de nosotros vamos jadeando, acelerados, desesperados, en busca de nuestros propios planes y en busca de nuestros propios deseos. Usted y yo tenemos una cita en el camino a Damasco y allí es donde se descubre lo más oscuro de nuestra vida. Vea por favor el verso número 3. Hermanas, ayúdenme a leer este pasaje. Dice la Biblia: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el camino a Damasco, experimentamos la confrontación más gloriosa. Si bien aquella confrontación nos llena de temores, tal vez de lágrimas, de un gran dolor en nuestro corazón, un gran pesar en nuestro corazón, no deja de ser gloriosa este encuentro, esta confrontación. Es un encuentro maravilloso. En este pasaje vemos en el verso número 3, aconteció al llegar cerca de Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Si en el pasaje, en el primer pensamiento vimos lo más oscuro de nuestra vida, pues en el segundo pensamiento vemos la luz más gloriosa. El resplandor más grande, más luminoso que puede haber. Jamás el cielo fue tan claro como aquel día. Una luz que sobrepasa el resplandor del sol. Una voz tan potente que nos deja paralizados, atónitos y un tanto confundidos. ¿Puede pensar en esto? Saulo cree que está haciendo lo correcto y se descubre estar peleando contra Dios. ¿Puede imaginarse todo esto? Darse cuenta que el Cristo o Jesús, quien era para él en su pensamiento un Jesús falso, darse cuenta que no está en la tumba sino que está resucitado. La voz de Jesús nos confronta como estar delante de quien hemos ofendido una y otra vez. Y caemos al piso, hasta el polvo. Y ahí se encuentra nuestro orgullo, nuestros logros, nuestra autosuficiencia, nuestros deseos de pelear contra Dios,
nuestro odio contra los cristianos, nuestra propia justicia cae al piso y nos damos cuenta, nos descubrimos culpables ante Jesús. Y estamos allí tirados ante sus pies, ante su presencia, ante su voz, ante su luz gloriosa, humillados ante la presencia más gloriosa que un hombre puede tener: estar humillados delante del Señor. Somos dignos de muerte. Lo hemos ofendido muchas veces. Hemos consentido la muerte de Esteban. Nos hemos llenado de rabia al darnos cuenta que los cristianos han sido librados de la cárcel y que ahora se encuentran predicando en las plazas o en el templo. Y nos damos cuenta que somos dignos de muerte. Pero el Señor nos hace objetos de su gracia y nos hace objeto de su amor. Ahora el Señor nos llama por nuestro nombre: Saulo, Saulo. Y nos llama por nuestro nombre. Y cuando el Señor nos habla, usted recuerda el momento de conversión. Usted recuerda cuando estaba en aquella campaña evangelística. Usted recuerda cuando estaba sentado en alguna banca del templo. Usted recuerda cuando aquel amigo le dijo: Dios te ama. Usted recuerda cuando escuchó el mensaje por la radio. Usted recuerda cuando estaba leyendo la Biblia, y es como si aquella persona, aquel pastor, aquel predicador, aquel amigo, es como si le estuviera diciendo por su nombre a usted, como si el mensaje fuera únicamente para usted. Eso es lo que pasó aquí. Ahora Saulo sabía que esta confrontación no era para todos los que estaban allí. Esa confrontación era entre Saulo el perseguidor, entre el pecador, entre el rebelde que iba en contra de la causa de Jesús y Jesús mismo. Cuando Él nos habla, no hay duda que Él nos está hablando a nosotros. Cuando usted lee el pasaje de la Biblia y usted dice: esto es para mí, no hay duda que es para usted. En este momento usted está escuchando un mensaje, tal vez es por primera vez que está escuchando este mensaje y usted dice: este mensaje es para mí. Pues no dude de esto, porque el Señor sigue llamando a estos Saulo de Tarso día a día y momento a momento. Así como me llamó a mí en algún momento, como le ha llamado a usted en algún momento, o usted que escucha este mensaje por primera vez, puede estar seguro que le está llamando el Señor a usted. Él nos habla y no hay duda que Él nos está hablando a nosotros. No hay confusión, porque allí en este pasaje, allí debe ir nuestro nombre. Conrado, ¿por qué me persigues? Juan, Pedro, Carlos, allí debe ir nuestro nombre. Sofía, Juanita, allí debe ir nuestro nombre. Y ahí nos sorprendemos, porque el Señor nos ha confrontado y no hay duda que el asunto es entre Dios y yo mismo. Ahora, no solamente conoce nuestro nombre, conoce también nuestra condición. El Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce nuestro pasado. Él todo lo conoce. El Señor Jesús estaba presente mientras estaban apedreando a Esteban. Y vio a Esteban y también vio a un joven llamado Saulo. Allí tiraron las ropas y es muy probable que sus sandalias y sus vestidos hayan sido manchados por la sangre de Esteban.
Y el Señor conoce nuestro pasado. El Señor sabe de nuestro odio, de nuestro rencor, de nuestras equivocaciones, sabe de nuestros hierros y sabe de nuestros fracasos y sabe de nuestros pecados. Y no solamente conoce nuestros nombres, sino conoce perfectamente nuestra condición. Pero amado hermano, amado amigo, no se desaliente. Jesús conoce nuestras vidas. Y en esa búsqueda y en ese encuentro y en esa confrontación, Él quiere transformar nuestras vidas y quiere salvar nuestras vidas y quiere hacernos instrumentos en sus manos para llevar adelante y para llevar más allá de nuestras cuatro paredes, para llevar ese mensaje de Jesucristo. No se desaliente. Cuando el Señor le ha llamado y cuando el Señor le ha confrontado con su pecado, no se desaliente. Ahora puede venir a Jesús, puede humillarse delante de Jesús y ahora experimentar la salvación que solamente Él nos puede dar por su gracia y por su muerte en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Permaneciendo en nuestra obstinación, el Señor nos habla y nos dice: ¿por qué me persigues? Allí, en esa frase, están escritos todos nuestros hierros. ¿Por qué me persigues? Ese es el pecado de Saulo. Bueno, en esto se resume. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás persiguiendo al Cristo vivo y verdadero? ¿Por qué estás persiguiendo su causa? ¿Por qué estás persiguiendo a su pueblo? ¿Por qué estás consintiendo en su muerte? ¿Y por qué los quieres llevar presos a Jerusalén? En esa frase, ¿por qué me persigues? Está resumido nuestro pecado. Allí, ¿por qué me persigues? Debiera ir escrito también los nuestros. Allí están, en esa frase, ¿por qué me persigues? Están nuestras rebeliones, está nuestro distanciamiento de Dios. Y esa frase, ¿por qué me persigues?, nos recuerda algunos episodios en la palabra de Dios donde el Señor confrontó a las personas para salvarles, para rescatarles, para transformarles. Allí recordamos ¿dónde estás tú?, de Adán. También encontramos ¿cuál es tu nombre?, de Jacob. ¿tanto te enojas?, de Jonás. ¿te es necesario nacer de nuevo?, de Nicodemo. Llama a tu marido, de la mujer samaritana. Él nos confronta constantemente. Y en ese ¿por qué me persigues?, allí está escrito también nuestro pecado. Ese pecado que el Señor conoce a la perfección. Y ese pecado del cual somos conscientes cada uno de nosotros. Él nos confronta constantemente. Y ahora el Señor le dice a Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo creía que Jesús era un falso Cristo y que estaba muerto, pero se equivocó. Estaba peleando con Dios mismo. Ahora deberá reconocer que se ha equivocado y que ha sido hallado culpable. Este también es nuestro caso. Esto es nuestro retrato también, el suyo y el mío. Vea por favor el versículo 5 para ir al siguiente pensamiento. Hermanos varones, lo leemos juntos, por favor. Dice la Biblia: Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, en esa cita que tenemos usted y yo en el camino a Damasco, no solamente descubrimos el lado oscuro o más oscuro de nuestra vida, sino que también nos damos cuenta de o experimentamos la confrontación más gloriosa. Pues en esa cita que tenemos, nos damos cuenta del daño que hemos causado.
Cuando estamos sin Dios, hemos dañado la obra de Cristo. Hemos dañado a las personas que nos rodean. Es más, hemos dañado a personas que amamos. Y nos dañamos a nosotros mismos. Esa palabra, coces contra el aguijón. Versículo 5. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Dura cosa te es dar golpes contra la punta de un clavo. Imagínese usted poner un clavo en la pared con la punta hacia afuera y entonces golpear con el talón. ¿Puede imaginarse el dolor? ¿Puede imaginarse el daño que se hace a una persona? ¿Puede imaginarse lo doloroso que esto es? Pues algo así parecido. El dicho coces contra el aguijón alude a la obstinación, a la terquedad y a la intransigencia de una persona ante la verdad y la razón. La figura de este dicho proviene de los agricultores, quienes usaban una vara alargada y puntiaguda para arrear a los bueyes mientras araban o cultivaban sus campos. Al hacer esto, y las bestias eran tercas, dando patadas a estos aguijones, lo único que conseguían era dañarse considerablemente. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Bueno, Saulo de Tarso ya ha convertido a Cristo, su nombre es Pablo. Este hombre se estaba dañando a sí mismo. Estaba golpeando una vara puntiaguda. Estaba dando golpes en sus piernas, en sus pies. Se estaba dañando a sí mismo. La Biblia versión Reina Valera 1960 cita estas palabras en Hechos capítulo 5, verso número 5. Hechos capítulo 9, verso número 5. En su encuentro con Jesús, este fariseo recibió la reprimenda: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero ¿qué significa para nosotros estar en contra de Dios, estar en contra de Cristo? Y pensar que con esto estamos haciendo cosas agradables. Perseguir a los cristianos, arrastrarlos, llevarlos a la cárcel, prohibirles que prediquen su palabra, consentir en su muerte y creer que estamos haciendo lo correcto. Cosas contra el aguijón es cuestionar y tratar de contender contra Dios cuando Él decide algo para nuestras vidas, aunque esto sea doloroso. Conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas y seguir hundidos en nuestra obstinación, esperando que Él cambie su voluntad. Amado hermano, amado amigo, ya es tiempo que dejemos de dar coces contra el aguijón. Ya es tiempo de dejar de hacernos daño a nosotros mismos. El último pensamiento que quiero compartir con usted. En esa cita, en el camino a Damasco, tomamos la decisión más importante y más significativa para nuestras vidas. Esta decisión es servir a Cristo. Leamos juntos el verso número 6, dice la Biblia. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Esta pregunta presenta un desafío y una invitación a la obediencia. Este es el parteaguas de este mensaje. Este es el parteaguas del camino a Damasco. O te regresas igual como llegaste, o te regresas convertido, transformado por el poder de Dios, salvado por la sangre preciosa de Jesucristo, transformado por la obra poderosa del Espíritu Santo. O decides, igual de otra manera, decides continuar tu vida hacia Damasco. Regresas a casa sin haber
tenido ese encuentro con Jesucristo el Salvador? ¿Sigues a Damasco? ¿O regresas a casa convertido? Incluso lo que podemos ver en Saulo es que sí llegó a Damasco, pero no llegó con esa furia y ese rencor y ese deseo de apresar a los cristianos. Llegó humillado. Puedes imaginarte cómo lo levantaron de ese camino polvoriento. Pues así llegó a Damasco. ¿O seguimos igual? ¿O vamos transformados ahora por el poder del Señor? ¿Cuál será nuestro caso? Allí ahora Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y allí, hermanos, usted y yo sabemos lo que debemos hacer: obedecer, vivir en santidad, vivir en obediencia, renunciar a algún acto, a alguna práctica que sabemos que es desagradable a los ojos de Dios, servirle, predicar, compartir, ver por los necesitados, orar por los enfermos, estar al pendiente de los que sufren. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Y usted y yo podemos continuar nuestro camino siendo transformados por el poder de Dios. Hermanos, usted y yo tenemos una cita en el camino a Damasco. Amado amigo, usted y yo tenemos una cita en el camino a Damasco. Una cita de transformación, una cita de salvación, una cita de encuentro con el Cristo vivo y verdadero, con la gloriosa presencia del Señor. Si bien en los ojos de Saulo había oscuridad, en su corazón estaba resplandeciendo la luz de Cristo, la luz de la salvación, esa luz gloriosa del Señor Jesucristo. En el camino a Damasco, usted y yo tenemos la cita y el encuentro más glorioso que podamos tener: conocer a Cristo, al Salvador de nuestras vidas. Amado amigo, ¿por qué no responde a este encuentro con el Cristo vivo y verdadero? ¿Quiere orar conmigo pidiéndole a Dios misericordia? ¿Reconoce su condición y confiesa que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida? Recuerde esto: usted y yo tenemos una cita con el Cristo vivo. Él nos espera en el camino a Damasco. Le invito para que oremos usted y yo. Es una oración sencilla, pero usted en casa, usted quizá nos está escuchando en algún transporte, tal vez va de viaje, tal vez nos escucha en su auto. Allí en el lugar donde usted esté, usted dígale con sus propias palabras, confiese sus propios pecados. Permítame orar por usted. Bendito Señor, bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que han escuchado la palabra. Gracias porque su Santo Espíritu nos recuerda su verdad. Y ahora, Señor, en este encuentro de camino a Damasco que cada uno de nosotros hemos tenido, le pedimos que usted, Señor, nos salve y nos transforme, que nos perdone de todos nuestros pecados. Entregamos nuestra vida a usted, Señor. No tenemos escapatoria, no tenemos un lugar mejor a donde ir sino a su presencia, Señor Jesús. Reconocemos que hemos hecho mal, que hemos pecado, que hemos actuado con rebeldía, que hemos peleado contra usted y que nos hemos dañado a nosotros mismos. Pero por su gracia, su luz ha resplandecido. Y aunque somos dignos de muerte, usted nos ha hecho objeto de su amor, de su misericordia y de su gracia. Gracias por amarnos tanto, Señor. Enséñanos a seguir su camino. Y en ese nombre precioso de Jesús oramos en esta tarde. Amén. Si usted oró con nosotros, si usted oró en esta tarde, quiero decirle que ahora Jesús vive en su corazón.
dígale con sus propias palabras, entregue su vida, confiese y dígale que le salve. Con sus propias palabras el Señor escuchará su mensaje. Que Dios, el Señor escuchará su oración. Que Dios siga bendiciendo su vida con el mensaje de su palabra. Dios les bendiga. Hermanos, ¿quién nos recuerda su primer amor? En un principio, lo bonito que sentíamos, que no podíamos dejar en nuestro ser amado, las mariposas en el estómago, el deseo de estar siempre a su lado, las atenciones, los detalles, en fin. Pero ¿qué pasa con el tiempo? La rutina, el olvido, el fastidio, las molestias, bueno, un sinnúmero de cosas. Precisamente la siguiente alabanza trata propiamente de estas cuestiones. Escuchen bien su letra. Se titula Mi primer amor. Presencia ya no te hace feliz. Pocas veces buscas mi rostro, no es así. He visto también que ya no haces mi labor con amor, como una rutina, nada más. Ya no recuerdas cuando juntos caminábamos los dos, tú y yo. La sonrisa se dibujaba en tu rostro con amor. Vuélveme a amar como lo hiciste la primera vez, cuando del lodo yo te saqué, como amigo te traté. Vuelve a sentir aquel amor que puse dentro de ti, y aún recuerda que prometí estar siempre junto a ti. Padre, necesito volver a sentir tu presencia. Reconozco que si he dejado de orar y me he alejado tanto de ti, ya no hay lágrimas en mis ojos, y aún más, Señor, mi corazón ya no ha sido quebrantado. Ahora, mi Dios, te pido con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, que vuelvas el gozo de mi salvación, que vuelvas, mi Dios, a mi primer amor. Ya no recuerdas cuando juntos caminábamos los dos, tú y yo. La sonrisa se dibujaba en tu rostro con amor.
amor. Amén. Amén. Amados hermanos, gracias a Dios que nos ha permitido celebrar este culto para gloria y honra de su santo nombre. Sigamos orando unos por otros, hermanos, por aquellos que han pasado por el dolor de la pérdida, aquellos que están enfrentando una situación de enfermedad o aquellos que han sido sometidos a alguna operación. Sigamos al pendiente unos por otros, hagamos una llamada para saber cómo están nuestros hermanos y seguimos esperando en el tiempo oportuno de regresar a nuestro templo y reunirnos aquí presencialmente. Entre tanto, hermanos, les invitamos a unirse a las diferentes actividades que tenemos en nuestra iglesia, en los departamentos, escuela bíblica y también en los cultos de predicación. También se están produciendo algunos devocionales para cada día, así que les pedimos por favor que estén al pendiente. Hermanos, Dios bendiga grandemente su familia, a los suyos, a los grandes y a los chicos. Que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga su hogar, que Dios bendiga su mesa y que Dios provea el pan para cada día. Que Dios fortalezca la fe de cada uno de ustedes, a sus familias, que Dios les bendiga mucho. La palabra de Dios dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 13, dice la Biblia: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bendito Señor, gracias por amarnos tanto y gracias por ser tan bueno con nosotros. Dejamos a su iglesia en sus manos, a los mayores, a los que son muy pequeñitos, a nuestros jóvenes, a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Bendiga, Señor, a su iglesia. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles, pero también hemos confiado en usted y nunca nuestra confianza será defraudada. Bendiga a su pueblo, a nuestras misiones y a nuestros misioneros, a nuestra casa Hogar Lucinda Mijares, bendígale grandemente a cada uno de nuestros hermanos, a mis hermanos que participaron y que participan cada domingo, a nuestros jóvenes y hermanos mayores, bendígales grandemente, a mis hermanos que están trabajando en detrás de cámaras y a los que están en el sonido, en la música, todos los que participan en este programa, Señor, bendiga grandemente sus vidas. Gracias, Señor, por amarnos tanto, gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Dejamos a su pueblo, dejamos a su iglesia en sus manos, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén.